obligación ética, más allá de lo que puedan decir las leyes ecuatorianas, el de dar la posibilidad de comunicarse a través de este medio a personas que han sido aludidas. Damos la bienvenida a la socióloga licenciada Doris Solís. Ella es actual legisladora y fue en el gobierno del expresidente Rafael Correa funcionaria en diversas posiciones, una de ellas ministra de Inclusión Económica y Social. Para quienes se integren a nuestra sintonía, la Secretaría Anticorrupción, a través de la ingeniera Dora Ordóñez, ha formulado una denuncia en contra de la legisladora Doris Solís del bloque Revolución Ciudadana por un presunto peculado. Bienvenida, socióloga Solís. Si estamos con algún problema, a ver si nos escucha y le escuchamos. Ordóñez, bienvenida, sí, ahora sí le estamos escuchando. En el tema. Sí, ¿me escucha? Teníamos una interrupción, pero le estamos escuchando perfectamente ahora. Muchas gracias. Les decía que agradezco el espacio de réplica y de poder también contar usted y la ciudadanía con mi versión de los hechos. Lo primero que quisiera señalar es mi profunda extrañeza de que esta denuncia se presente sin haber recabado mi criterio como ordena el debido proceso y la presunción de inocencia, que son principios y derechos constitucionales básicos de cualquier ciudadano o ciudadana. Conozco a la ingeniera Ordóñez, la he conocido cuando fue concejala, que incluso nos visitó en la asamblea. Tengo la relación cordial que corresponde entre autoridades y sí me extraña profundamente porque los cuencanos de bien nos decimos las cosas directamente y respetamos el debido proceso, cosa que no ha ocurrido en este caso. Pero ingeniero Ordóñez, si me permite, perdone, socióloga Solís, socióloga Solís, si me permite, a ver si podemos mejorar. Socióloga Solís, a ver si me escucha, por favor. Mire, le voy a rogar un favor, si es que no puede escucharme bien, le agradecería mucho elevar el volumen de su teléfono. Aquí vamos a tomar también medidas técnicas para que escuche de mejor manera el retorno, pues es necesario que este diálogo sea eso, una entrevista, y podamos preguntarle cuando sea necesario, con el debido respeto, socióloga Solís. Le queríamos añadir que esto del debido proceso, entendemos que se está dando, pues es una denuncia, no nos ha indicado la ingeniera Ordóñez a qué nivel, suponemos que será a la Fiscalía para que se investigue, o a lo mejor a Contraloría, pero esta denuncia es justamente el inicio del debido proceso, marco en el cual usted tendrá todas las posibilidades de descargo. Solamente una observación en cuanto a su primera intervención. Sí, pero yo discrepo de su punto de vista, porque para formarse el criterio de una denuncia tiene que escuchar a las partes. Me parece que la Secretaría Anticorrupción, que es un órgano del Ejecutivo, para formular una denuncia debía pedirme información, debía pedirme mi punto de vista y sobre la base del cargos y descargos madurar una postura y finalmente hacer la denuncia. Eso dice el debido proceso desde el inicio mismo. No es que yo cojo y denuncio a una X persona sin también tener los elementos de esa persona. Entonces creo que eso sí debió hacerse y en todo caso lo haremos en el proceso. Pero quiere decir esto que por el tema Coopera es el primer contacto, la primera referencia que tiene usted. ¿No se le ha llamado a ningún foro para tratar el tema Coopera, socióloga Solís? El tema Coopera tiene varias aristas y usted lo conoce perfectamente, ingeniero, y la ciudadanía también. Este es un nuevo proceso al que están haciendo alusión, porque sobre la acusación anterior de que los ministros del MIES habíamos tenido una responsabilidad de negligencia en el control de cooperativas, eso ya ha quedado demostrado que no es así, al menos en mi caso. Le quiero recordar que Coopera es una cooperativa que existió desde el 2003. Se sucedieron 11 ministros y ministras del MIES y extrañamente solo a mí me mencionaron cuando yo fui ministra a partir del 2012, como usted bien lo conoce, un año después que se promulga la Ley de Economía Popular y Solidaria, quitándole ya esas competencias al MIES. Mal podía yo haber hecho seguimiento. Cuando yo entro al MIES, entrego la dirección de cooperativas a la recién creada Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pero es más,
algunos perjudicados en el tema de Coopera, mal informados, en su momento presentaron la denuncia a Fiscalía y nos iniciaron un juicio a la exministra Betty Tola, a Hugo Jacome y a quien le habla, proceso que se siguió desde el 2013, y fue cerrado por la Corte Nacional de Justicia en el 2017 porque no se presentó ninguna prueba de que yo hubiera tenido negligencia o algo que ver en la quiebra de Coopera. Es decir, esta parte del proceso de Coopera fue ya juzgada, ha sido investigada por Fiscalía y ha sido determinada por la Corte Nacional de Justicia de que las exministras Betty Tola y quien le habla no tenemos ninguna responsabilidad en el tema. Esa es una parte. Pero este tema de la denuncia de la ingeniera Ordóñez se refiere a la adquisición de los bienes productivos de Coopera. Coopera tenía las dos líneas de trabajo de las cooperativas financieras, cuya cartera vencida compraron las cooperativas, y siguió otro proceso. Recuerde usted que el liquidador, doctor Aguilar, liquidó, digamos, es parte de ese proceso, la venta de los activos de la cooperativa. Son granjas, son las propiedades y la parte productiva, sí, con la que trabajaban. Le agradeceríamos acercarse un poquito más al... Le agradeceríamos acercarse más al micrófono, termino la idea, por favor. Perjudicados por la quiebra se asocian en Cooperativa Progreservice, que hay que explicar que no es una empresa privada. La Constitución ecuatoriana recoge tres sectores de la economía: la pública, la privada y la economía popular y solidaria. Es un tercer sector. Esta cooperativa solicita obviamente ser apoyada para reportar a los pequeños productores que quedaron quebrados, y esa es la misión del Instituto de Economía Popular y Solidaria. No sé si me está escuchando. Sí, solamente la recomendación de que trate de guardar la debida distancia, más bien de acercarse al micrófono, porque a momentos se distorsiona su señal, pero le estamos escuchando y esperamos que el público lo esté escuchando también perfectamente, socióloga Solís. Para concretar esto, quizá un dato para los oyentes que no escucharon el segmento anterior. La denuncia que ha presentado la Secretaría Anticorrupción es de injerencia suya en el traspaso, primero, de un monto de algo más de $60,000. Esto no un traspaso, sino un gasto que habría hecho el ministerio a su cargo para conocer la valoración de Coopera o de parte de los negocios de Coopera. Y por otra, aquí el traspaso de fondos públicos desde el Ministerio de Finanzas por un monto de $10,2 millones para una empresa recientemente conformada por 200 socios de Coopera, denominada Prograservice. Prograservice. Esto sería por $10,2 millones que se habrían traspasado desde el Ministerio de Finanzas a esta entidad, siendo Prograservice una entidad privada, es en donde la Secretaría Anticorrupción dice que se configura un peculado. Con este antecedente nada más continuamos escuchándole. Bien, yo creo que el resumen que usted ha hecho tiene una serie de imprecisiones, como también la denuncia de la ingeniera Ordóñez, que podremos aclarar a las autoridades competentes que procesen esta injustificada denuncia. Primero, las cooperativas no son empresas privadas, las cooperativas pertenecen al tercer sector, son otro sector, porque no tienen fines de lucro. Yo no he traspasado absolutamente nada a una empresa privada. El Instituto de Economía Popular y Solidaria es un instituto adscrito al MIES que adquiere los bienes de la cooperativa Coopera. ¿Para qué? Para ayudar a todos los acreedores y acreedoras de Coopera a que puedan cobrar tanto la cartera, digamos, tanto los ahorros que habían depositado, cuanto los pequeños productores, digamos, salir de la quiebra en la que les dejó la cooperativa, porque ellos eran proveedores de productos para las granjas, proveedores para las fondas, etcétera. El primer rubro al que usted se refiere es producto de un convenio entre el MIES y la Universidad de Cuenca, entidad de reconocido prestigio, quien hace la valoración de los bienes de Coopera. Lo hace con una consultoría técnica y eso está rubricado por un convenio. Luego de 6 años es la primera noticia que tenemos sin ninguna prueba de que esos valores que determina la Universidad de Cuenca a través de sus profesionales y de la consultoría han estado mal realizados y
valorados, como afirma la secretaria anticorrupción. Eso tiene que probarse y creo que sería muy bueno que escuchemos a la Universidad de Cuenca, escuchemos a los auditores, a quienes lamentablemente se está haciendo una acusación muy grave de que hicieron una valoración excesiva, digamos, de algo que realmente yo no lo que confío en la capacidad técnica de la Universidad de Cuenca. En segundo lugar, sobre esa valoración, ¿qué es lo que yo hago? Autorizo a que el IEBS, por la cantidad que era, participe en un concurso público, en una licitación pública, que en ese momento lo conoció toda la ciudadanía, que saca a la venta, en este caso, las granjas y los activos productivos de Coopera. ¿Y en dónde están esos activos productivos? Son parte de los bienes que tiene el IEBS. Por lo tanto, si peculado es desviar fondos para uso particular e indebido, que es la definición del COI para peculado, dígame usted y la ciudadanía, ¿dónde está el peculado? Si yo lo que he hecho es autorizar apenas que el IEBS participe en ese concurso. El IEBS compra esos bienes y los da en un convenio de coadministración a esta cooperativa de los productores quebrados por Coopera, quienes lo manejan durante algunos años y reflotan con eso su cooperativa. Cooperativa que no es de empresa privada, recalco, que no tiene fines de lucro. Como todos sabemos, las cooperativas son parte de la economía social y solidaria, economía que se basa en el beneficio colectivo para los socios. Licenciada Solís, pero hay un punto adicional. Una última idea. Le vamos a escuchar, pero permítame también una puntualización, pues dentro de este monto de los $10,2 millones, dice en su denuncia la Secretaría Anticorrupción que estos bienes transferidos, según un avalúo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, solamente tendrían un valor de $3 millones. Bueno, habrá que ver el documento, no sé si les han dado un documento de que la superintendencia hoy, 6 años después, diga que ese es el valor de los bienes. Yo le recalco que el avalúo lo hizo un equipo técnico consultor de la Universidad de Cuenca. No tengo razones para dudar, no fue cuestionado en ese momento, y sobre esa base el liquidador de Coopera, el doctor Aguilar, llamó la subasta y el IEBS se presentó como adquiriente de estos bienes. Estos bienes han sido entregados bajo la figura de coadministración, no se han regalado, no se han entregado, no se han malversado, son parte y están dentro de los activos del Instituto de Economía Popular y Solidaria. De cada una de las cosas que le estoy diciendo, yo sí tengo documentos, y la adquisición se hizo en el marco de la Ley de Economía Popular y Solidaria, porque el objeto social de el IEBS, del instituto adscrito al MIES, sí es el de apalancar con recursos productivos a diferentes emprendimientos de la economía popular y solidaria. De ahí que tengo también la lista de todos los proyectos a los cuales el IEBS ha dado o capital semilla, recursos, activos productivos, maquinaria, etcétera, en diferentes partes del país desde el momento que existe, como parte del apalancamiento productivo a iniciativas de economía popular y solidaria bajo convenios legales previstos en la ley. De modo que si los bienes pertenecen al IEBS, están en el registro de los bienes públicos del Estado, no han sido malversados, no han sido desviados, obviamente no configura por ninguna parte la acusación de peculado, y esto lo sabremos probar con toda la tranquilidad, pero también la documentación y las pruebas requeridas a todas las autoridades, y le estaré enviando también a la ingeniera Ordóñez, de quien lamento que haga una acusación sin tener el debido fundamento. ¿Cuál es su explicación, licenciada Solís, a la clasificación de la información relacionada con el caso Coopera que se solicitó en ese entonces? ¿Qué lo justificaba? No soy la autoridad responsable de ello. Usted conoce que eso lo realizó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Tendría usted que preguntarle a la entonces superintendente, que fue Hugo Jaco. No tengo nada que ver con ello ni con el proceso propiamente de la liquidación, que es competencia de la superintendencia. Pero he solicitado información a la actual superintendenta y también tengo su respuesta, en la que señala
que el sigilo, en este caso para procesos de cooperativas liquidadas, no es una norma solo para Coopera, es una norma que se aplica a las diferentes cooperativas que están en liquidación, que tienen un tiempo determinado, precisamente para proteger el proceso de cualquier, digamos, daño que pueda acontecer al manejarse entidades financieras. También le haré llegar la respuesta de la actual superintendencia, pero no es un tema que me compete. ¿Quiénes componían Prograserviv, socióloga Solís? ¿Quiénes componían esta compañía? ¿Quién lo dirigía? Componen, la cooperativa existe. Yo creo que hay que tratar con absoluto cuidado esta información, porque la cooperativa se mantiene, es una cooperativa que está en adecuado funcionamiento y agrupa a decenas, no sé cuántos socios sean en la actualidad, eran al menos 200 socios y socias, pequeños productores agropecuarios que fueron perjudicados también por la quiebra de Coopera. Había también ex empleados de Coopera, según la información del ingeniero Ordóñez, aproximadamente 200, dice. Básicamente eran los productores y productoras. En el momento que nosotros apoyamos a través del IEPS, eran los productores y productoras que trabajaban con Coopera. Le proveían, usted recordará, a las granjas de los productos agropecuarios, a las granjas, a las fondas que tenía Coopera en el brazo productivo. Y entiendo que no eran tanto empleados, no sé decirle ese detalle. Prograserviv tiene sus directivos y usted podrá entrevistarles también. Por interno le puedo facilitar inclusive el contacto de ellos para que ellos digan también su propia realidad. Pero eran básicamente productores y productoras que resultaron quebrados cuando también Coopera tuvo este mal manejo y esta quiebra. ¿Qué relación tiene con este tema? Y si es que ninguna, ¿qué nos puede decir usted sobre los aportes ilegales de campaña de los cuales tanto se ha rumorado? Pero no han sido solamente rumores, hubo denuncias concretas hechas por el economista Osvaldo Larriba, quien en alguna ocasión estuvo muy molesto en este medio de comunicación, hablando de que se habían hecho aportes económicos de Coopera y que fue justamente el motivo de su separación del movimiento Alianza País. Bueno, tendría tanto el economista como cualquier otra persona que presentar las denuncias. Yo no era directora del movimiento Alianza País ni a nivel nacional ni a nivel local, peor candidata en ese proceso. Estamos hablando, me parece que del 2012, y tendrían que responder las personas que estuvieron a cargo y sobre todo verse pruebas de todas estas afirmaciones. Hasta donde usted conoce, le consta que hubo estos aportes de Coopera, pues usted entonces también, si no recordamos mal, fue candidata. No, está equivocado. Yo solamente he sido candidata hace 2 años que gané la curul como asambleísta de la SUAY. El proceso que usted se refiere cuando fue candidato Rodrigo Aucay como último en la lista de asambleístas, no era ni candidata ni directiva del movimiento Alianza País, por lo tanto ¿en qué posición no puedo darle ninguna información. ¿En qué posición se encontraba entonces usted en el gobierno? Yo me encontraba precisamente como ministra del MIES. Bien. ¿Cómo va finalmente, licenciada Solís, a responder usted a esta acusación que se ha hecho pública por parte de la Secretaría Anticorrupción? Bueno, lo primero que tendré que esperar es que me notifiquen, porque lamentablemente en este momento este tipo de denuncias y la política se hacen en Twitter. Yo no tengo ninguna información oficial al respecto. Tengo los titulares de una serie de medios que sin contratar, sin recibir mi propio criterio, anuncian ello y el Twitter de la señora Ordóñez, pero no tengo ningún documento formal. Esperaré que recibir la denuncia para poder procesar y desde luego tengo toda la fundamentación, como le he señalado, en el marco de la ley de cómo procedimos en dicho momento. Presentaré todos los descargos que se me requieran en base a tratar, digamos, de esta denuncia. Bien, muchas gracias a la socióloga Doris Solís, a quien hemos dado paso a su pedido,
quien ha decidido añadir lo que ustedes han escuchado a las declaraciones de la secretaria anticorrupción Dora Ordóñez.